a su ministerio. ¿Sabe lo que aprendió él en esos 40 días de ayuno? A depender totalmente del Señor. Me llama la atención que le dice a Satanás: apártate de mí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. También, hermanos, quiere decir que no solamente de tortillas, queso y frijoles vamos a vivir. Hay un tiempo que debemos de apartarlo para decir Señor, y no andar martirizándonos, sino decir Señor, yo quiero distraerme de todas estas cosas y quiero tener una conexión contigo un día. Hay quienes lo pueden hacer 2. Hay quienes están pasando por cuestiones de salud que no es conveniente hacerlo. ¿Me entiende? Porque la palabra del Señor nos manda a que nuestro sacrificio debe de ser un sacrificio racional, que podamos entender en algunas veces. A veces Dios nos manda que caminemos por fe en algo que no entendemos, como Abraham. Pero dice la Biblia que nosotros debemos de adorarle a Dios con la mente, con el corazón y con todo lo que somos. Amén. Jesús ayunó, ¿para qué? Para que quedara escrito de que a ver quién rompe el récord, a ver si me ponen en los récords Guinness. No, hermano, no ayune para eso. Si usted quiere ayunar, mire, si usted no puede pasar 1 hora sin comer, ¿cuánto puede pasar 1 hora sin comer? Entonces, si pasa 1 hora sin comer, no es ayuno. ¿Cuántos pueden pasar 2, 3, 4? Ahí va subiendo, ¿verdad? Las manos van bajando. 5, 6, 7. ¿Cuántos pueden pasar 8 horas sin comer? Ya las manos están abajo, ¿verdad? Algunos no hay problema. Pero ¿sabe qué? Abstenerse de alimento, pero no solamente ir contando, ya llevo 1 hora. Usted sabe que yo he ayunado en la carne. ¿Se puede ayunar en la carne, sí o no? Sí. Yo digo, voy a ayunar hasta las 5 de la tarde. Y falta media hora, digo yo. Faltan 25 minutos. Estoy como 5, 4, 3, 2, 1, 0. A comer, a romper el ayuno. Señor, te traigo este ayuno ya porque y a comer. Hermano, eso no es correcto. Eso es engañarme a mí mismo. Y el Señor viéndome diciendo: ay, mi hijo, no ha aprendido. Pero por sobre todas las cosas, el ayuno que al Señor le agrada es cuando usted está perdonando a un hermano que no siente en su corazón perdonarlo. Dice el Señor: ese es el verdadero ayuno. Que tú empieces a morir tú espiritualmente, como decía la hermana, que empieces a menguar tú. Ese es el ayuno que agrada a Dios. Eso es lo que dice Isaías 58. Ese es el ayuno que a mí me agrada. Jesús ayunó para buscar la voluntad de su Padre. Ese es el propósito del ayuno, hermanos, para buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿debo casarme o no? Si ayuno, ¿sabe para qué es? Para evitar tantas voces a mi alrededor y decirle: Señor, explícame, háblame. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, que cuando usted está en un momento a solas con Dios, experiméntelo y va a ver. Y el Señor le va a decir: no lo hagas. Y va a sentir en su corazón esa intranquilidad y va a decir: Dios no quiere que lo haga. Y por eso hay personas que dicen: Dios me dijo que no. Y el que no ayuna y el que no pasa ese momento con Dios dice: ¿cómo que Dios le dijo? ¿Sabe cómo? Dios, por medio de su palabra, le trae un versículo bíblico. Por lo menos, por ejemplo, yo, hermanos, esta semana ha sido un poquito diferente a las demás semanas para mi vida. Ha sucedido algo que nunca había sucedido en mi vida. Nunca yo había estado en un hospital. Pues este martes me tocó ir al hospital y no a orar por algún enfermo, sino que me tocó ir como calidad de paciente. Me encontraron una piedra en el riñón. Y cuando me llevaban en la silla de ruedas, pues dije yo: bueno, gracias, Señor, por todo lo que me diste. Y ya despidiéndome de todo, yo dije: Señor, en tus manos dejo la congregación. Algún hermano, y me entiende ya, pero ya no eran las cosas que me preocupaban, sino que ya era una relación con Dios. Y ahí es como uno empieza, cuando uno empieza a perder, las cosas de este mundo empiezan a perder valor, las cosas espirituales empiezan a verse más claras. ¿Me entiende? Y de pronto puede tener usted lo que quiera, pero lo que le gobierna en su corazón es lo que Dios dice. Jesucristo, cuando ayunó, Él ayunó para buscar la voluntad de Dios. Me llama la atención que en algunas oportunidades Jesús decía:
me es necesario pasar por Samaria. ¿Me es necesario? O sea, ¿quién se lo había dicho? Su padre, ¿verdad? O a veces el Espíritu Santo le decía a los discípulos, no vayan a tal lugar. El Espíritu les prohibía. Esa relación, hermano, viene de un apartamiento de lo físico y buscar al Señor en una forma más callada. El Señor espera que sus seguidores, ¿quiénes somos seguidores de Cristo? Levante la mano. Bueno, pues Él desea que sus seguidores también le busquemos de esa manera íntima al Señor. Vamos a ir a Mateo 6, 16. Mateo 6, 16. Mateo 6, 16. Dice la palabra del Señor. Jesús y el ayuno, dice el encabezado de mi Biblia. Dice, cuando ayunéis. ¿Qué está diciendo? Cuando tú decidas ayunar. Pero también, ¿sabe qué? Esta palabra deja implícito de que Dios espera de que nosotros ayunemos, ¿verdad? Es como que si yo le diga, mira, no sé qué día vas a venir de esta semana a mi casa, pero cuando vengas, me haces esto o lo otro. O sea, quiere decir que no sé cuándo, pero yo sé que va a venir. ¿Se entendió? Ok, el Señor dice, cuando ayunes, o sea, Él espera que nosotros ayunemos. ¿Dónde estoy? En el 16. Cuando ayunes, ok, dice el Señor, yo espero que tú ayunes. Pero te voy a decir algo, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe cuál es la recompensa? Los aplausos de los hombres. ¡Wow! Este es un tremendo hombre de Dios. Cuando un pastor se pone enfrente y decir, hermanos, estuve en ayuno y oración por 20 días. Y usted que no puede ayunar ni una hora, dice, ay, el pastor casi es que es un ángel. ¿Sabe qué? Esa es mi recompensa. Mi recompensa es que ustedes digan, wow, qué clase de pastor tenemos. Si yo ayuno, hermano, tiene que ser en secreto para conocer la voluntad de Dios para mi vida, no para que usted se dé cuenta si ayuno o no ayuno. Amén. Amén. Porque los hipócritas hacen esas cosas, demudan su rostro, o sea, andan con las grandes ojerotas así. Y ellos saben qué es lo que esperan que usted le diga. ¿Qué le pasa, hermano? Estoy ayunando para la gloria de Dios. Wow, dice usted. Para mostrar a los hombres que ayunan, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. No seas como ellos, dice el 17, pero tú, o sea, tú que estás aquí hoy, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, báñate y lava tu rostro. ¿Ya? Arréglate, que nadie se dé cuenta, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado preocupados por algo? ¿Sabe qué? Detenga sus actividades. En algún momento dígale al Señor, tal fecha, Señor, que no voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer esto para ti. Y ni siquiera le diga a su esposo, o dígale al esposo para que no lo esté molestando, para que no le esté ofreciendo comida y esté tentándolo, ¿verdad? Pero puede hacerlo de medio tiempo si quiere, lo que sea. Fíjense que yo escuché un testimonio hermoso que me llama mucho la atención, que no es religioso. Era una pareja, era un pastor joven que quería saber que Dios lo había llamado al ministerio, pero no sabía dónde. Y era parecido a lo que le había pasado a Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra a donde yo te mostraré. ¿Dónde? Donde yo te mostraré. Entonces esta pareja dijeron, vamos a irnos a ayunar, cada quien en su cuarto, yo y tú. Y dice que a los 20 minutos salieron los dos. A los 20 minutos. Porque a los 20 minutos Dios les había hablado por separado a los dos la respuesta que andaban buscando la voluntad de Dios. Y le dijo, ¿y qué pasó?
¿Ya te dijo Dios? Sí, ya. Dime tú. No, dime tú, para ver si es la misma. Y le dijo, sí, en tal lugar, con tales personas. Lo mismo. Y se abrazaron y dijeron, gracias, Señor. Y se fueron a comer frijol tacos. ¿Ya no era necesario el ayuno o sí? No, porque buscaron la voluntad de Dios. No es los días que usted ayune. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es cuando usted se conectó con Dios y Dios le dio una respuesta a lo que usted andaba buscando. Lo otro es religiosidad. 40 días de ayuno para romperle esto y lo otro. Esas son religiosidades, esas son cargas que los hombres le ponen a los hombres. Hermanos, el Evangelio, dice la Biblia en Juan 8:38, que Cristo nos hizo libres. ¿Libres para qué? Libres para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y nos ha dejado la palabra para que entendamos qué es lo que Él desea de nosotros. Después de haber ayunado Jesús 40 días y 40 noches, Jesús responde a las tentaciones de Satanás. Le voy a decir una cosa. Hay tentaciones que vienen a nuestra vida que siempre nos vencen. Siempre salen victoriosas las tentaciones porque siempre caemos en ellas. ¿Y sabe qué? Nos frustramos y decimos, el Evangelio no sirve. El poder de Dios en mí no actúa. Porque siempre caigo en las mismas tentaciones. Le hace falta pasar tiempo con Dios. Se lo dice a alguien, hermano, que fue niño, que creció y que hoy, por su gracia, el Señor me tiene como pastor. He pasado por todos esos lugares. He llorado. He querido servirle a Dios con todo mi corazón y he vuelto a caer en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no he tenido una comunión con Dios. Jesús pudo decir que no a la tentación después que vino de buscar el rostro de su Padre. Jesús estuvo 40 días y 40 noches, pero no necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí o no? No necesariamente. Ahora, no solo de pan, dice la Biblia, le respondió Satanás en Mateo 4:4, no lo busque, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso habla mucho del ayuno. Hermano, deténgase, apártese un poco. Le va a caer bien hasta para su organismo. Dele chance a la maquinaria que tiene a que se descanse. Pero no ha terminado una cosa y ya va con otra y con otra y con otra. El chipper lo tiene ya, la chipeadora, como dicen por ahí. Y eso causa también enfermedades. La Biblia dice que hay un pecado que se llama la gula, comer, comer y comer y comer. Pues dice que es importante darle chance al espíritu, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Vamos a ver, hermanos, que la iglesia del Señor está plagada de gente que entra a las iglesias para empezar a cargar a la gente. Y hay gente que no va a las iglesias porque lo primero que encuentra en las iglesias es un montón de reglas. Aquí no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Conocí la historia de una muchacha que solamente tenía una falda. Y por eso solamente podía ir una vez al templo, porque no ponía otra falda. Porque ahí no se permitía ir con pantalón. Entonces esas son reglas, ¿verdad?, que los hombres han puesto a veces para detener al corazón de las personas. Porque, por ejemplo, el pantalón es un tema muy, muy trillado, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo surgió el pantalón? Ponga usted ahí ahora en el internet. ¿Hace cuánto tiempo inventaron el pantalón así, abierto? ¿Hace cuánto tiempo? Si en los tiempos de Jesús no se usaba, ¿verdad? Y dicen que es por ahí hay 500 años, más o menos, que se inventó el pantalón. Entonces, la Biblia se escribió hace más de 2000 años, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Entonces, nos damos cuenta de que a veces son muchas reglas de hombres que entran a las iglesias a espiar para ver cómo está la libertad de los hermanos. Yo quiero que veamos, dice, la actitud del apóstol Pablo cuando fue presionado por los legalistas. Esos son los legalistas. ¿Sabe qué es un legalista? Un legalista es aquello que le da poderes de salvación a una práctica externa. Por ejemplo, yo fuera un legalista si yo les dijera, si aquí no ayunan por lo menos 7 veces
al mes, ustedes no son salvos. Le estoy atribuyendo a una práctica externa poderes de salvación. Por lo tanto, yo me constituyo como un legalista. Los fariseos eran legalistas. Ellos les decían a Jesús: tus discípulos no ayunan, porque querían imponer cargas. ¿Ok? Pues dice el apóstol Pablo que a él también los legalistas lo andaban detrás de él. El legalismo es una actitud carnal, hermanos, que se conforma con un código o con el propósito de exaltar a la persona, como lo que le dije, ¿no? Del ayuno de 40 días, oración. Un legalista piensa así: número uno, por lo que haga o por lo que no haga, yo agrado a Dios. Si yo pudiera hacer o dejar de hacer esto o lo otro, agradaría a Dios. Eso dice un legalista. Estas cosas que yo hago o dejo de hacer me gana el favor de Dios. Y si yo ayuno 10 días y usted ni uno, ¿sabe quién es más preferido ante Dios? Yo. Y usted no. Y de ahí surgen muchas ideas equivocadas, hermanos, cuando dicen: aquí a este lugar no cualquiera se para. ¿Sabe qué estoy diciendo yo cuando digo eso? Estoy diciendo que yo soy mejor que usted. Ese es un legalismo. Ese es un legalista. Porque al fin y al cabo, hermanos, todos, dice la Biblia, somos pecadores. Juan dice que si hay alguno de nosotros que dice que no es pecador, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que sucede es, hermanos, que cuando pecamos nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Juan 1:9. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Notemos la actitud que el apóstol Pablo puso cuando fue presionado por los legalistas de su época. Hoy tenemos legalistas en esta época. Vamos a ver Gálatas. Ahora sí quiero que vayan ahí. El libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas fue escrito ¿a quién? ¿A la iglesia de dónde? De Galacia, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 4 y 5 de Gálatas. Dos, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ok, ¿entendió esa palabra? Falsos hermanos que se introducen en la iglesia a escondidas. ¿Se puede imaginar usted que eso ocurra hoy? ¿Cree usted que ocurre hoy? Por supuesto que sí. Ocurre. Tal vez aquí no. Dios quiera que no, porque se predica la palabra, ¿verdad? Pero ya le voy a explicar que de alguna manera sí. Porque son esas personas que entran a la iglesia y no vienen con la actitud de adorar, sino que vienen con la actitud de decir: vamos a ver cómo se comportan esto, vamos a ver cómo hacen en este sentido, porque de donde yo vengo, o como a mí me han enseñado, y empiezan a espiar. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar. ¿Un espía qué es? Un espía se hace pasar como que es, pero viene a espiar, viene con un propósito de criticar, pero de crítica para dañar, para destruir. ¿Me entiende? Entonces entran esos falsos hermanos. Por eso, hermanos, que la palabra de Dios debe de predicarse, porque usted no sabe quién entra a la iglesia. Y la palabra de Dios es la que discierne. Dice que entran para espiar, ¿qué? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo a esclavitud? A enseñarnos cosas que dice la Biblia que ya nos hizo libres, pero vienen a ponernos cosas. No, en la alabanza que ustedes tienen muy seca, allí no está Dios. O no me gustó la alabanza. Ya lo que estamos aquí ya sabemos, ¿verdad? ¿Tiene que gustarle a usted la alabanza? No. ¿Por qué? Porque la alabanza es para el Señor. La alabanza no es para usted, ¿verdad?
La alabanza es para el Señor. Entonces le alabamos al Señor. Cuando usted dice, a mí no me gustó la alabanza, es como que a usted se la preparamos y usted diga, no me agradaron, no me gustó la alabanza. Hermanos, la alabanza, pues nosotros aquí lo ponemos recto, es para nuestro Dios. Amén. Y es una ofrenda que le damos al Señor. Entonces dice aquí, ¿estoy en el qué? 4. Gálatas 4, 5, ¿verdad? 2, 4, perdón. Al 5. Dice, y esos que entraron ahí a espiar, dice el apóstol Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Si alguien viene aquí a decirme, hermano, está bien lo que hacen, pero que ustedes tienen que cambiar esto y cambiar lo otro, dice la Biblia que si nosotros estamos correctos en la palabra de Dios, no debemos someternos a ese tipo de gente que viene a poner cargas a la iglesia. A eso la Biblia le llama a los hermanos ¿qué? Legalistas y falsos hermanos, por supuesto. Hay iglesias que le imponen a la gente un montón de prácticas externas. Por ejemplo, lo que les conté el domingo pasado. No pueden ir al cine. Un cristiano no puede ir al cine, porque allí en esa silla se sentó un escarnecedor. Entonces no se sube, le dije a esta persona, en un avión. No se sube en un taxi. No, cuando le vayan a dar un ride, no llame para que le den un ride. Usted no sabe quién se sentó ahí en el pasajero. O sea, no se puede vivir. Y son reyes, hermanos. Y mire, nosotros nos reímos, pero hay gente que vive así. Ven a Satanás, ven una luz roja y dicen, ese es el ojo del diablo que está brillando ahí. Y todo es en temor. Todo es en temor. Cualquier cosa viven en un temor espantoso, hermano. Así no se puede vivir. ¿Sabe quién tiene la culpa de eso? Los pastores. Imagínense si yo fuera un legalista. No solamente soy una persona que entro a espiar, sino que yo soy el que gobierno todo lo que yo le voy a estar poniendo a usted. ¿Sabe que hoy hay iglesias que hay gente sentada que no quisiera estar ahí, pero no se pueden ir? Porque si se van, las maldiciones del libro les cae a ellos. Increíble, hermano, lo que está pasando. Vamos a Colosenses 2, 20 al 23, hacia ahí un poquito más adelante. Colosenses 2, 20 al 23. Dice la palabra del Señor: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Mire, es bien importante este versículo. Dice la Biblia que cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos muerto y resucitado con Él, ¿verdad? Y dice la Biblia que hemos sido sentados en lugares celestiales, donde está Cristo sentado. ¿Quién nos va a destronar de ahí? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Bueno, y por ahí sigue. Y por si hay alguna cosa, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios y usted peca, usted siente feo, siente mal y se arrepiente, pero dice la Biblia que Dios lo tiene reservado en un lugar de gloria. Dice la palabra del Señor aquí en el 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, viene una pregunta, dice: ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Cosas que la gente dice, no lo haga, no se ponga, no vaya, no haga esto. Si dice la Biblia que ya le hemos entregado nuestro corazón a Cristo,